Algo ocurrió en las últimas 72 horas que casi ningún gran medio occidental explicó completamente. Estados Unidos, la fuerza militar más poderosa en la historia moderna, se sentó en una mesa con Irán. Y fue Irán quien dictó los términos, no un rumor, no una especulación. Un marco de negociación estructurado y documentado. Y cada una de las condiciones iniciales sobre esa mesa fue escrita en Teherán, no en Washington. Así es como sucedió eso. Bienvenidos a Daily Reports, donde obtienes cobertura clara, confiable y actualizada de los eventos globales. Para entender por qué este momento tiene tanto peso, necesitas comprender la presión que se acumuló hasta llegar a él. Durante décadas, la política exterior de EEUU hacia Irán ha operado bajo una suposición central. Irán eventualmente cederá. Las sanciones desgastarán la economía, la presión interna fracturará el liderazgo y Teherán llegará a Washington con humildad y aceptará cualquier acuerdo que esté sobre la mesa. Esa suposición ha impulsado 40 años de política, paquetes de sanciones, congelaciones de activos, aislamiento diplomático, campañas de máxima presión. La lógica era simple. El dolor económico produce cumplimiento político. Pero aquí es donde ese marco comenzó a resquebrajarse. Irán no solo absorbió la presión, se adaptó a ella. Construyó redes comerciales paralelas, profundizó relaciones con China y Rusia. Desarrolló una base de fabricación de armas doméstica que, según la mayoría de las evaluaciones de inteligencia, se convirtió en una de las más sofisticadas en el Medio Oriente. Y de manera crítica, cultivó influencia regional a través de grupos alineados en Líbano, Irak, Yemen y Siria. Lo que parecía contención desde Washington, desde la perspectiva de Trump, parecía un periodo extendido de preparación estratégica. Esa preparación importa ahora, porque cuando el último ciclo de escalada alcanzó su punto máximo, cuando la retórica estadounidense se volvió hacia su postura más agresiva en una generación, Irán no se retiró. Escaló de manera simétrica, y lo hizo de una forma que obligó a cada parte en la mesa a recalcular. Así es como realmente se desarrolló la secuencia. La provocación. Funcionarios estadounidenses bajo intensa presión interna para parecer decisivos emitieron declaraciones sugiriendo que las opciones militares contra la infraestructura nuclear de Irán estaban activamente sobre la mesa. Estas no eran advertencias vagas, eran específicas, cronometradas y públicas. El lenguaje utilizado fue el más duro en años. El efecto pretendido era señalar determinación y forzar concesiones iraníes antes de que comenzaran las conversaciones formales. El efecto real fue el opuesto, el movimiento de contraataque. En cuestión de horas tras esas declaraciones, Irán realizó 3 movimientos simultáneos que cambiaron todo el cálculo. Primero, el liderazgo militar iraní confirmó públicamente que sus fuerzas de misiles estaban en un estado elevado de preparación. No un simulacro, no un comunicado de prensa, un cambio de estado confirmado visible para la inteligencia satelital. Segundo, y esta es la parte que la mayoría de la cobertura occidental ocultó, Irán reposicionó ciertos activos estratégicos hacia infraestructura del Golfo. Redes eléctricas, instalaciones de desalinización, puntos de acceso portuarios. El mensaje no fue atacaremos. El mensaje fue que el costo de un error de cálculo no lo asumimos solo nosotros. Tercero, los medios estatales iraníes comenzaron a transmitir directamente a la audiencia doméstica en un marco de victoria, no en anticipación de la guerra, sino en anticipación de una victoria en la negociación. Ese es un movimiento psicológico y político muy deliberado. Señala confianza interna y elimina la opción de una escalada iraní silenciosa. Los puntos de presión aquí es donde la historia se vuelve estructuralmente importante. El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente el 20% del petróleo comercializado en el mundo. Cuando ese estrecho se percibe como incluso parcialmente en riesgo, los mercados petroleros reaccionan inmediatamente. Y cuando los mercados petroleros reaccionan, cada economía del G7, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, absorbe los efectos posteriores en cuestión de semanas. Precios del combustible, costos de la cadena de suministro, presión inflacionaria, cálculos de tasas de interés, índices de aprobación política. Esto no es abstracto. Este es el mecanismo físico a través del cual un enfrentamiento regional se convierte en un problema doméstico de mesa de cocina en Manchester, Chicago y Toronto. Tanto China como Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, reafirmaron públicamente su posición de que la soberanía iraní debe ser respetada y que una acción militar unilateral desestabilizaría los mercados energéticos globales. Esa declaración importa no porque esas dos naciones sean partes desinteresadas, no lo son, sino porque cerró el camino de la legitimidad internacional para cualquier ataque unilateral estadounidense. Estados Unidos podría actuar militarmente, pero actuaría solo en el lado equivocado del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de un mercado energético ya sensible por ciclos previos de interrupción. La consecuencia
Un cese de hostilidades de dos partes fue acordado. Se abrieron vías formales de negociación y el marco para esas negociaciones, la posición inicial, se estructuró en torno a las prioridades iraníes, no a las estadounidenses. Esa es la consecuencia y es significativa. Ahora, retrocedamos de los eventos y miremos la arquitectura. ¿Por qué la posición de Irán se mantuvo y por qué la presión del lado estadounidense produjo contención en lugar de escalada? Estructura de incentivos. El poder ejecutivo estadounidense en este periodo está navegando un entorno doméstico complejo. Los precios de la energía son políticamente sensibles. El apetito público por un compromiso militar abierto en el Medio Oriente, después de 2 décadas de operaciones costosas en Irak y Afganistán, es estructuralmente bajo en ambos partidos políticos. Cualquier acción militar que produjera dolor económico visible en casa, aumento de los precios del combustible, interrupción del suministro, volatilidad del mercado, conllevaría costos políticos serios en cuestión de semanas, no meses, semanas. Irán entiende esto. Su postura de negociación no está construida solo sobre ideología. Está construida sobre una lectura precisa de las vulnerabilidades políticas estadounidenses. Por otro lado, la audiencia doméstica de Irán necesitaba una victoria. El liderazgo necesitaba demostrar que 4 décadas de soportar sanciones habían producido influencia, no rendición. Ese cálculo es lo que impulsa el encuadre público de cualquier resultado negociado como una victoria histórica. Ambas partes, en otras palabras, necesitaban que esta negociación ocurriera, pero solo una parte tenía la influencia estructural para dictar los términos de entrada, la variable de Hormuz. El estrecho de Hormuz no es solo un punto de estrangulamiento geográfico, es el principal activo estratégico de Irán en cualquier negociación con Occidente. Considera que Irán no necesita cerrar el estrecho para extraer influencia, solo necesita hacer creíble el cierre. Porque en el momento en que esa credibilidad existe, los costos de seguro para los petroleros aumentan, las compañías navieras redirigen o retrasan, y los precios del petróleo suben globalmente. La posición iraní reportada de que el tránsito a través del estrecho podría estar sujeto a una estructura de tarifas fijada en una moneda no dólar es una declaración estratégica tanto como económica. Señala la intención de monetizar un punto de apalancamiento que Irán ha mantenido durante décadas, pero que rara vez ha articulado explícitamente en negociación. Si ese mecanismo específico sobrevive a las negociaciones finales es secundario. El punto es que ahora está sobre la mesa y antes no lo estaba. La aritmética de las alianzas, las declaraciones públicas de China y Rusia apoyando la soberanía iraní, no son caridad. Ambas naciones se benefician de un Medio Oriente donde el alcance militar estadounidense está limitado. Ambas naciones se benefician de mercados petroleros que valoran y del riesgo geopolítico porque ambas son exportadoras de energía. Y ambas naciones se benefician de un precedente de negociación que demuestra que el retroceso multilateral frente al unilateralismo estadounidense puede tener éxito. Su apoyo a la posición de Irán les cuesta muy poco, les aporta mucho en términos de posicionamiento global. Los estados del Golfo, mientras tanto, se encuentran en la posición más incómoda. Albergan infraestructura militar estadounidense. Dependen de las garantías de seguridad estadounidenses, pero también comparten una vía fluvial con Irán y viven dentro del alcance de la arquitectura de misiles regional que Irán ha construido. Su presión privada sobre Washington para evitar errores de cálculo no es un secreto, es una realidad estructural. Bajemos esto a lo que realmente significa para los Estados Unidos. Las apuestas inmediatas son la estabilidad económica y la credibilidad estratégica. Si Irán logra obtener alivio de sanciones a través de esta negociación, incluso un alivio parcial, demuestra que el modelo de máxima presión tiene límites, que tiene implicaciones mucho más allá de Irán. Es un punto de datos que cada otro país actualmente bajo presión económica estadounidense estudiará cuidadosamente. Para los hogares estadounidenses, particularmente en estados dependientes de precios de combustible estables, una negociación en Medio Oriente que produzca incluso una desescalada temporal es un alivio material. La matemática política es sencilla. Para el Reino Unido está navegando un entorno comercial posterior al Brexit, donde la seguridad energética es una preocupación real, no una teórica. Las facturas de energía británicas, ya elevadas después de la disrupción de los últimos varios años, son sensibles a cualquier shock en Medio Oriente. Una desescalada sostenida es estructuralmente positiva para los consumidores británicos y para la narrativa económica interna del gobierno. El Reino Unido también mantiene su propio conjunto de sanciones relacionadas con Irán, alineadas con, pero no idénticas, al marco estadounidense. Cualquier estructura de acuerdo que surja requerirá una recalibración de la política británica. Esa es una realidad diplomática y legislativa. Whitehall ya está gestionando en silencio para Canadá. La exposición de Canadá es indirecta, pero real.
Como una nación importante productora de petróleo, la fijación de precios del sector energético canadiense está calibrada a referencias globales, influenciadas por la dinámica de Medio Oriente. Una desescalada que estabilice las expectativas de suministro de petróleo afecta el mercado de exportación de energía canadiense y los cálculos fiscales del gobierno federal junto con ello. La tradición diplomática de Canadá de apoyar marcos de negociación multilaterales significa que Ottawa observará este proceso de cerca y probablemente se posicionará para apoyar cualquier estructura de monitoreo internacional que surja para la gente común. Aquí está la parte que nunca llega a los titulares, cuando los mercados energéticos se disparan incluso temporalmente. No afecta a todos los hogares por igual. Afecta más a las personas que conducen más lejos para trabajar, calientan los hogares menos eficientes y tienen el menor margen frente a un aumento de $20 por semana en los costos de combustible. Una resolución negociada que evite un conflicto prolongado es para esos hogares no una abstracción geopolítica. Es una diferencia práctica en si al final del mes es manejable o no. Esa es la apuesta humana y es la que la mayoría de los analistas pasan por alto. Las negociaciones formales ya están en marcha. El alto, el fuego de 2 semanas proporciona un marco. Pero lo que suceda dentro de esas 2 semanas determinará si esto se convierte en un cambio duradero o simplemente una pausa antes del siguiente ciclo de escalada. Aquí está lo que hay que observar. Arquitectura de sanciones. La eliminación o incluso parciales de las sanciones iraníes es la demanda central de Irán. Los negociadores estadounidenses se resistirán con fuerza al alcance y la velocidad de cualquier alivio. Espere que este sea el principal punto de fricción. Cualquier acuerdo probablemente será por fases, condicional y acompañado de mecanismos de verificación que Irán presionará para definir de la manera más estrecha posible. La cuestión nuclear, la cuestión subyacente del programa nuclear, los niveles de enriquecimiento de Irán, su reserva, su cronograma de ruptura, no ha desaparecido de la mesa. Ha sido reposicionada. En lugar de ser una condición previa para las conversaciones, ahora es un elemento dentro de las conversaciones. Ese reposicionamiento es en sí mismo una victoria negociadora iraní, porque significa que Irán entra en las discusiones sin haber hecho la concesión que Washington más quería por adelantado. Arquitectura regional. La cuestión más amplia del conflicto en Yemen, Líbano e Irak, y el papel de los actores alineados con Irán en esos teatros, será parte de lo que se discuta. Estos no son temas separados. Son parte de una arquitectura de seguridad regional que Irán ha pasado 20 años construyendo como apalancamiento. Desenredar cualquiera de ello o congelarlo en su lugar requiere el tipo de compromiso detallado de múltiples partes que lleva meses, no días. El marco de 2 semanas compra tiempo, no produce soluciones. Estabilización de los estados del Golfo. Quizás la negociación posterior más consecuente no es entre Irán y Estados Unidos, es entre Irán y sus vecinos del Golfo, Arabia Saudita, los EAU, Qatar, Kuwait. Estos estados necesitan garantías, necesitan entender cómo se ve para ellos un entorno de seguridad regional recalibrado, particularmente si la presencia militar estadounidense en la región se contrae como parte de cualquier acuerdo más amplio. Esa negociación será más silenciosa, pero puede que en última instancia sea más consecuente para la estabilidad regional a largo plazo que cualquier acuerdo titular que surja de las conversaciones formales. Seamos claros sobre lo que este momento realmente representa. Esta no es una historia simple de un lado ganando y otro lado perdiendo. La geopolítica rara vez funciona de esa manera. Lo que esto es un reinicio estructural. Durante 4 décadas, la política estadounidense hacia Irán operó bajo la suposición de que la presión produce cumplimiento. Este marco de negociación y las condiciones bajo las cuales se ingresó representa un punto de datos que desafía esa suposición de una manera significativa y visible. Irán ha demostrado, cualquiera que sea el resultado final de estas negociaciones, que puede dar forma a los términos de compromiso en lugar de simplemente responder a ellos. Eso es un cambio, y los cambios a este nivel de significancia estratégica toman tiempo para desarrollarse completamente. Para las audiencias en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, las implicaciones no son abstractas. Fluyen a través de los mercados energéticos, a través de las estructuras de alianza, a través de la credibilidad de las herramientas económicas en las que los gobiernos occidentales confían para proyectar influencia. Esta no es solo una historia de Medio Oriente. Es una historia sobre cómo funciona el poder y cómo las suposiciones incrustadas en décadas de política pueden, bajo las condiciones adecuadas, ser desafiadas con éxito. Observe las próximas 2 semanas cuidadosamente. Las conversaciones formales producirán declaraciones, pero la negociación real sobre sanciones
sobre verificación nuclear, sobre garantías de seguridad regional tendrá lugar en salas más silenciosas, con cronogramas más lentos y mucho menos fanfarria que los eventos que las precedieron. Y cuando el resultado finalmente se cristalice, quien quiera que usted piense que gana o pierde, habrá sido moldeado por el posicionamiento estratégico que ocurrió mucho antes de que aparecieran las cámaras. Así es como siempre funciona. Pregunta 1. ¿Cree que Irán ha cambiado genuinamente el equilibrio de apalancamiento en esta negociación? ¿O esto es una pausa temporal antes del siguiente ciclo de escalada? Deje su análisis abajo. Pregunta 2. Si está viendo desde Estados Unidos, el Reino Unido o Canadá, ¿cómo cree que su gobierno debería responder a un posible acuerdo que incluya alivio parcial de sanciones para Irán? Escuchemos dónde se posiciona. Si disfrutó este video, asegúrese de dar me gusta, comentar y suscribirse al canal. No olvide presionar el icono de la campana para que nunca se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Cuídense mucho y gracias por ver.